Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos y también estudiantes del del Colegio Colegio Ictus y Ictus Cristo Cristo Salvador. Salvador. Vamos Vamos a a ver ver este ese tiempo tiempo especial especial de de comunión con comunión con Dios Dios y aún y más aún más recordando recordando su vida, su vida, pasión y pasión y muerte muerte de nuestro de Señor nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo sobre y todo sobre todo también también su su resurrección. resurrección. Hemos invitado Hemos invitado en esta en esta ¿no? ¿no? Iniciar por Iniciar nosotros por para que nosotros nos para pueda que nos pueda traer la traer la paz del del Señor. Señor. Voy a dar Voy a paz dar al paz hermano. al hermano. Él es el Él es hermano el hermano Héctor Héctor Espinosa. Espinosa. Adelante, Adelante, hermano hermano Héctor. Héctor. Buenas noches, les saludo en el nombre del Señor. Estamos en este tiempo reunidos para poder recordar lo que tiene que ver con la vida, obra, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Hoy jueves vamos a orar para tener este tiempo de devocional y poder ver a través de las Escrituras qué es lo que sucedió en un día como hoy en la vida de Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, bendito Dios, que tú puedas hacer tu obra en esta noche. Queremos recordar parte de tu historia cuando estuviste aquí en la tierra y a la luz de tu palabra sacar o extraer algunos principios que nos puedan servir de ejemplo y para poder conducirnos en este mundo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Como es de conocimiento de todos nosotros, estamos celebrando en esta semana la Semana Santa, que se celebra año tras año, donde recordamos las etapas en la vida de nuestro Señor Jesús. Quiero hablarte justamente de él y comentarte a modo de introducción que las cosas que te voy a compartir, que están en el capítulo 13 del libro de Juan, mientras que voy comentando, te vas buscando la escritura, habla de Jesús. Los estudiosos dicen que él se encontraba ya en este tiempo en la etapa de su popularidad. Jesucristo era un hombre conocido por mucha gente. No solamente le seguían los 12 discípulos, sino que había mucha gente a la que él había sanado, a la que él había alimentado y que lo seguía constantemente. El domingo que pasó se celebró justamente el domingo Ramos, en la cual él entra o ingresa a la ciudad de Jerusalén entre el bullicio de la gente que lo aclamaba a él como rey, como el que había venido de parte de Dios, lo cual incomodó mucho a los líderes religiosos de su tiempo. Nos ubicamos entonces dentro de la historia de Jesús en esta parte del capítulo 13 del libro de Juan. Podemos ver que este rey, al cual la gente gritaba Hosana, tiene tres marcas, en la cual que quiero compartirte en esta noche rápidamente. ¿Sí? Te animo a que puedas leer el capítulo entero en casa. Por cuestión de tiempo te voy a compartir estas tres marcas y voy a citarte algunos versículos. La primera marca de este rey Jesús, el rey de los judíos, aquel que había sanado y curado a mucha gente, es la grandeza de un rey, en primer lugar. ¿Por qué decimos la grandeza de un rey? Porque vemos en este capítulo cómo Juan lo describe a él. El subtítulo que tienen en sus Biblias, esta parte de la escritura, es Jesús lava los pies de los discípulos. Quizá tuviste ya la oportunidad de ver la película y allí ves esta escena. La grandeza de este rey Jesús radica en la disposición que él tenía de servir a los demás. No importando el lugar que él tenía, porque él era y es el Hijo de Dios, a quien la gente seguía, a quien la gente veía, quizás en lo alto, lejos, inalcanzable. Pero vemos que él ya se encuentra en esta última cena, reunido con sus discípulos, y dice la escritura que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora ya había llegado, porque recordemos que anteriormente a las personas que él sanaba, le decía,
ve, presenta la ofrenda, pero no le digas a nadie. Pero él sabía que su hora ya había llegado. Entonces, ¿por qué decimos que la grandeza de este rey radica en la disposición que tenía de servir? Él, en medio de esta reunión con sus discípulos, se va a levantar de pronto, se va a quitar el manto y va a tomar una toalla. Ahora, ¿para qué va a tomar una toalla? ¿Para qué se quita el manto? Y esto es lo que tenemos que aprender, que no importa la posición que hayamos alcanzado en la vida, dentro de la vida eclesial o de vida de iglesia, que no importa. Siempre tenemos que tener esta disposición de servir. Él, siendo Dios, dice el verso 5, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, yo quiero que te enfoques en esto. Ellos andaban constantemente caminando por horas y lógicamente sus pies estaban expuestos a mucho polvo. Eran unos pies que estaban mugrosos, que estaban sucios, pero sin embargo, Jesús va a tener que disponerse a servirles a ellos. Quizás no lo entendían, porque esta función la cumplía el esclavo de la casa. ¿Qué tal qué tal contraste entre la actitud que había tomado Jesús? ¿Qué lugar ocupas tú en la sociedad? ¿Qué lugar ocupas hoy en la iglesia? ¿Tienes un lugar alto? ¿Miras por debajo al resto? ¿Por debajo de los hombros? ¿Cuál es tu lugar? Jesús tuvo la disposición y no se aferró al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que él se despoja y comienza a lavar los pies de cada uno de los discípulos hasta que llega a Pedro. Y es interesante porque Pedro al ver lavó a uno, lavó a otro, y ya estaba llegando donde él. Estaba llegando donde él, y lo que él hace es decirle, Señor, a mí no me vas a lavar los pies, por favor. Y esto también evidencia una marca más de esta grandeza, que él no se desanima ante los obstáculos. La forma o la posición que Pedro le presentó a Jesús no lo desanimó, sino que Jesús lo confronta y le dice, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y es allí donde Pedro le va a decir, no solamente lávame los pies, sino lávame o báñame. Entonces la grandeza de este rey radicaba en la disposición que él tenía de poder servir. No se aferró a ningún cargo o puesto, sino que se hizo humilde, que se humilló y tampoco se desanimó ante los obstáculos que le podían haber presentado o representaba esta situación. Pero no solamente ello, no solamente esta grandeza identificaba a Jesús, sino que su determinación que él tenía. Entonces, en segundo lugar, tenemos que ver la determinación de este rey. ¿Y por qué decimos la determinación de este rey? Porque vemos en la Escritura que él sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Y quiero que me acompañes a leer el versículo 21. Por favor, ayúdame. Y dice, el subtítulo que tiene esta parte, uno de ustedes me entregará. Habiendo Jesús dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. O sea, y aquí tenemos que destacar la determinación, el valor que Jesús tenía, que este rey tenía, para que sabiendo que uno de ellos le iba a traicionar, seguir adelante, no tirarse para atrás. Él estaba determinado a cumplir lo que Dios le había dicho, a pesar de que uno de sus hombres de confianza, como Judas, lo iba a traicionar. Ahora, ¿cuál sería tu determinación sabiendo, digamos, un ejemplo, que Dios
te envíe a predicar a la selva, a esas tribus, lugares donde no se puede entrar fácilmente, y te hable su palabra, y te dice, tienes que ir a predicar, tengo mucho pueblo ahí, ¿tendrías la determinación, sabiendo que ahí no te van a entender en primer lugar, sabiendo que te pueden agredir, que te pueden hacer daño, pero aún, a pesar de todo eso, ¿tendrías esta determinación de cumplir con el plan que Dios tiene para ti? Porque estamos hablando de que Jesús estaba dirigiéndose hacia la cruz, pero él tenía esa determinación, sabía para lo que Dios le había llamado, y no le importó que uno de sus seguidores lo vaya a traicionar. Ahora, sabemos por la historia que Judas fue quien traicionó, pero Jesús ya tenía la determinación. Y es interesante porque al empezar este capítulo, el verso 1 de este capítulo 13 va a decir lo siguiente. Él estaba determinado. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Te das cuenta? Esta determinación que él tenía se basaba en el amor que él tenía por su o por la humanidad. Y él estaba determinado a ir y llegar a la cruz. Y nada lo iba a detener. ¿Cuántas veces nosotros somos comisionados o enviados a realizar alguna labor dentro de la iglesia? Y fácilmente nos desanimamos a la mínima prueba que se nos presente, nos desanimamos y decimos, no, no puedo. No, que mi trabajo me han dicho que me quede hasta más tarde. No lo voy a lograr. No, pero al hermano no le caigo bien, siempre me mira feo, me mira diferente. No puedo hacerlo. Pero sin embargo, Jesucristo tuvo la determinación. No, que si es que voy a la selva voy a sufrir, la gente no me va a entender, no me va a comprender, me voy a exponer a tantas cosas. ¿Y acaso Jesús no se expuso? ¿Acaso él no fue capaz de sobreponerse a lo que le venía y decir, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú, como tú? Está subyugando su voluntad a la voluntad de Dios. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque él tenía esta firme determinación de que Dios lo había escogido para este plan maravilloso de poder salvarnos. Pero muchas veces nosotros nos desanimamos. No somos determinados en las cosas de Dios, y nos desanimamos fácilmente. Quiero avanzar, no solamente la determinación de un rey es la segunda marca, sino que también la orden del rey es otra de las marcas. Él no solamente fue grande o tuvo una grandeza tal de poder servir al resto, no solamente tuvo determinación, sino que dejó un mandato para poder conducir. Y quiero que me acompañes a la lectura del verso 31 al 35 de este capítulo 13. Entonces, cuando hubo salido Jesús, dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y es interesante cómo Jesús nos llama en este verso 33, hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me van a buscar, pero como dije a los judíos, así les digo también ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y es acá este gran mandato que un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Que también se amen unos a otros. Y en esto van a conocer que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Ahora, no solamente, como te digo, tuvo una grandeza tal que dispuso a servir a todos los que estaban en este lugar. No solamente tuvo determinación, sino que también nos dejó esta orden. Él deja este mandamiento sabiendo las cosas que iban a suceder dentro de las congregaciones. Ahora, por gusto, él no nos dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como
como les he dicho. Entonces, este rey nos está ordenando a que nos amemos entre nosotros, así como Él nos ha amado. Te leí hace un momento el verso primero, que Él nos ha amado hasta el fin. De esta manera, nosotros también tenemos que expresar el amor de Dios entre nosotros. Y la prueba máxima o la máxima expresión del amor está en Corintios. Entonces tenemos que amarnos unos a otros, ver el uno por el otro. No tenemos que ser egoístas. Jesús nos amó a tal grado, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Jesús nos ha amado tanto que se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que no merecemos nada. Y ahora yo quiero que tú pienses cómo estaban los discípulos, cómo estarían ellos, habiendo Jesús lavado sus pies de cada uno de ellos, habiendo Jesús teniendo esa determinación y anunciado que Judas lo iba a traicionar. O sea, las cosas no eran sencillas. Habiendo Jesús dicho que un poco más ya no lo van a ver, que a donde Él puede ir, sus discípulos no pueden ir. Entonces, estas tres marcas de este rey, la grandeza, la determinación y el amor que Él tiene, nos lleva a concluir de que Él nos está pidiendo que no nos turbemos, que no nos angustiemos. Si creen en Dios, dice su palabra, el 14:1, para poder terminar, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y les prepararé el lugar, vendré otra vez y les voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy también ustedes estén. Entonces Jesús sabía que los discípulos en esta cena, en esta última cena, necesitaban de palabras de aliento. Y quiero concluir con este pensamiento. Jesús no los iba a dejar desamparados. Jesús les va a dar más adelante una promesa, que es el Espíritu Santo. Al verlos tan frágiles, tan temerosos, Él les va a decir esto: no te turbes, no te turbes. Dices creer en Dios, cree también en mí. Y la promesa es que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Entonces, en esta noche te invito a que puedas reconocer que realmente Él es el Rey. El Rey que un día vino, y si bien es cierto, habitó entre nosotros, estuvo aquí para darte ejemplo de cómo debes conducirte. Pero sobre todo, en tiempos de angustia, en tiempos de temor, como los que estamos ahora, Él te dice que no se turbe tu corazón, que creas en Él. ¿Crees en Dios? ¿Confías en Dios? Entonces tienes que confiar en Jesús. Quiero invitarte por unos momentos que cierres tus ojos. Y si en esta noche tú estás atravesando por circunstancias difíciles de angustia, de desilusión, de no saber qué hacer como los discípulos porque el maestro se iba, porque lo que va a suceder a continuación es difícil para ellos, y lo que sucede ahora quizás es difícil para ti, pero te quiero pedir que tú puedas reconocerlo, puedas reconocerlo al Señor Jesús como el Cristo, como el Mesías que era, como el Rey de los judíos, como aquel Rey que está dispuesto a socorrerte, a darte el auxilio que tú necesitas. En este tiempo, sea la circunstancia que estés pasando, Él quiere llegar a ti, Él quiere llegar a tu vida y quiere decirte: no te turbes, confía en Dios, confía en mí. Cierra tus ojos, vamos a hablar por un momento. Señor Jesús, en esta noche estamos aquí, reunidos a través del internet,
confiando en que tú vas a hacer tu voluntad. En medio de tanto caos, de tanto temor, de tanta angustia, así como Pedro, así como Juan, en esta última cena quizás experimentaron temor porque las cosas que iban a suceder eran terribles. Hoy quizás estamos experimentando cosas similares. Señor, te pido que puedas traer paz a cada corazón. Y si en esta noche tú quieres entregar tu vida al Señor, te voy a pedir que repitas esta oración. Señor Jesús, en esta noche reconozco que necesito tu paz, que necesito tu consolación. Y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Y te pido que entres en mi corazón, que salves mi vida. Te entrego mi vida y renuncio a mi voluntad, comprendiendo que te necesito a ti. Te pido que me ayudes a vivir una vida que te agrada en el nombre de Jesús. Señor, te ruego por cada uno de aquellos que han orado esta noche y se han dirigido hacia ti, que tú permitas que ellos puedan experimentar tu amor y tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano Héctor. Y también recordemos que Jesucristo hizo por nosotros. Te espero mañana también presentación de Pastor Pedro y también Cusco visitando el Pastor Claudio Guamán. Te agradezco por tu sintonía. Nos vemos hasta el día de mañana. Hasta luego.